Palabra muy maravillosa de parte de Dios a nuestra vida. ¿Cuántos anhelan escuchar palabra del Señor? Amén. Que no sea palabra de nosotros los hombres, porque nosotros todo el tiempo cometemos errores, todo el tiempo le somos infieles a Dios, ¿cierto? A pesar de que Dios es fiel con nosotros, en nuestra humanidad pecaminosa se vive la infidelidad, amada iglesia. Pero maravilloso es el Señor que nos da la oportunidad de reunirnos para meditar en su palabra, ¿amén? Para vivir en su palabra. Ahí donde tú estás, yo te invito a que cierres tus ojos. Por un momento vamos a entregar este espacio que hoy el Señor nos permite vivir, que nos permite disfrutar, amados. Padre, te damos gracias, Espíritu Santo de Dios. Padre, gracias. Hoy hacemos una oración, Señor, desde lo más profundo de nuestro corazón, Señor. Para que sea tu palabra, Señor, viva, esa palabra viva y eficaz, penetrando lo más profundo de nuestro corazón y de nuestra mente, Señor. Queremos oír tu voz, Señor, y no queremos oír la voz del ser humano, Señor. Hoy me presento delante de ti, oh Dios, como instrumento, Señor, para compartir tu palabra, Señor, para llevar ese mensaje de tu palabra, Señor. Cuido, Señor, y cuida, Espíritu Santo, de mi vida, Señor, de hablar en mis emociones, Señor, humanas, porque solamente queremos es que tu palabra, Señor, sea la que habla en nuestra vida, Señor. Tu voz, Espíritu Santo, en esta mañana, Señor, es la que queremos oír, Señor. Así que abrimos nuestro corazón, Señor, y nuestra mente, Señor, para recibir ese alimento, Señor, que es para nuestra alma, Señor, tu palabra, Espíritu Santo de Dios. Hoy queremos, Señor, estar constantes, Señor, viviendo tu palabra, Señor. Entendemos, Señor, que los tiempos son difíciles, Padre, que todo se va poniendo más complicado, Señor, pero si tu palabra, Señor, está en nuestra vida, Señor, yo sé que tu bendición es mayor, Padre amado celestial. En el nombre de Cristo Jesús damos honra y gloria a ti, Señor, y recibe esta ofrenda de aplausos de tus hijos que te aman y que te desean en esta mañana, Espíritu Santo de Dios. Damos gracias, Espíritu Santo de Dios, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. ¿Cuántos han sido bendecidos durante esta semana? Amén. A eso, gloria a Dios. A pesar de las dificultades, las dolencias, los quebrantos de salud, somos bendecidos, amados. Hoy estamos estrenando misericordia. Amén. Amén. Y vamos a oír su palabra, la palabra. Hay una frase muy bonita que el pastor Carlos Mario nos ha compartido en los devocionales. Y él dice que es infalible, ¿cierto? Esa palabra es toda poderosa en nuestra vida. Amén. Y el tema que hoy vamos a compartir se llama Plan Soberano. ¿Cómo se llama? Plan Soberano. Gloria a Dios. Y a manera de introducción les voy a compartir algo aquí rápidamente. Y eso dice: todo el tiempo hablamos del amor de Dios, ¿cierto? Todo el tiempo. Lo confesamos, lo cantamos, lo predicamos, afirmamos que Él es grande. ¿Cuántos lo creen? Amén. Amén. Eterno e incondicional. Sin embargo, muchas veces no alcanzamos a dimensionar verdaderamente el peso, el costo y el valor que ese amor tiene con cada uno de nosotros. Amén. Todo el tiempo predicamos, cantamos y hablamos del amor de Dios, pero hay muchas veces que en nuestra humanidad no alcanzamos a entender bien cuál es el costo, el peso y el valor de ese amor de Dios. Amén. El amor de Dios no es un simple sentimiento o una emoción pasajera. Es un acto profundo, eterno y sacrificial que trasciende todo entendimiento humano. ¿Cuánto lo creen? Amén. Amén. Su amor no depende de lo que somos o de lo que hacemos o dejamos de hacer. Va más allá de nuestras condiciones, errores o limitaciones. Independientemente de lo que usted y yo hagamos, amada iglesia, eso no va a definir el amor de Dios, porque el amor de Dios va mucho más allá. Amén. Es un amor que rompe todos los esquemas de la lógica humana,
que supera cualquier argumento racional, cualquier pensamiento finito o explicación teológica. Es un amor que se entrega, que redime, que restaura, que levanta y que permanece fiel aun cuando nosotros no lo somos. Amén. El amor de Dios es tan inmenso y tan profundo que ni siquiera con nuestras mejores palabras podemos describirlo plenamente. Es un amor que se manifestó en la cruz, que se manifiesta en la gracia y que se consuma en la gloria de Dios. Amén. Y aunque muchas veces lo damos por sentado, debemos recordar que ese amor costó la sangre del Hijo ¿de quién? De Dios. El sacrificio más grande de toda la historia. Amén. Hoy, más que repetir que Dios nos ama, porque todos lo sabemos, todos sabemos que Dios nos ama. ¿Cuántos nos acompañan hoy por primera vez? ¿O todos somos familia ya? Gloria a Dios. Hoy, más que repetir que Dios nos ama, amados hermanos, necesitamos detenernos, meditar y permitir que esa verdad transforme nuestro corazón. Porque cuando entendemos, aunque sea una parte, lo que significa ser amados por Dios, toda nuestra vida cobra nuevo sentido. ¿Cuánto lo creen? Amén. Amén. Y entendemos cuál es el plan soberano. Amén. Y hoy vamos a compartir sobre ese plan soberano de Dios. Y los voy a invitar a que vamos al libro de Romanos, capítulo 8. Todos los que tienen su Biblia la vamos a abrir. Romanos capítulo 8, versículo 28. El que cuando lo encuentre me responde con un amén. Amén. Y lo vamos a leer todos juntos. Entonces van a seguir la lectura de la palabra del Señor. Yo les voy a leer en el libro, en la versión Reina Valera. Amén. ¿Todos están ahí? Romanos capítulo 28. Perdón, capítulo 8, versículo 28. Gloria a Dios. Dice la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y con la dirección del Espíritu Santo de Dios. Yo tengo aquí como título más que ¿qué? Vencedores. Dice la palabra del Señor. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a ¿qué? Eso es, a los que conforme a su propósito son llamados. Porque a los que antes conoció, también los predestinó, para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, a estos también llamó. Y a los que llamó, a estos también justificó. Y a los que justificó, a estos también glorificó. Versículo 31. ¿Qué pues diremos a eso? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Versículo 32. El que no ha escatimado ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? Versículo 33 dice: ¿quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que ¿qué? Que justifica. Versículo 34. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, mas aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por quienes, por nosotros. Versículo 35. ¿Quién nos separará del amor de Dios? Tribulación o angustia o persecución o hambre o desnudez o peligro o espada, como está escrito: por causa de ti somos muertos todo el tiempo, somos contados como ovejas de matadero. Versículo 37 dice: antes en todas estas cosas somos más que ¿qué? Por medio de aquel que nos amó, por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos separará del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor ¿qué? Nuestro.
Gloria a Dios por su palabra. Recordemos que cada vez que leemos un texto de la palabra del Señor, si tú y yo lo leemos una y mil veces nos va a hablar el Señor. Amén. Entonces vamos a desarrollar este tema del plan de Dios de la siguiente manera. A medida que vamos a ir compartiendo ciertos versículos, vamos a ir viendo un poco más amplio sobre el plan soberano de Dios, amén, de nuestra vida. Amada iglesia, el apóstol Pablo se dirige a los cristianos que formaban parte de la iglesia en Roma, ¿sí? Para que tengan conocimiento. Cuando él escribe este capítulo, cuando él escribe Romanos, él se encontraba y se dirigía y hablaba a los cristianos que en su momento hacían parte de la iglesia cristiana en Roma, ¿sí? Entonces vamos a ver algo muy importante en el versículo 28. Y dice la palabra de Dios: y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan ¿a qué? A bien. Eso es, a los que conforme a su ¿qué? Propósitos son llamados. Y vamos a ir empezando a analizar algo muy importante, es que para el plan soberano de Dios hay un propósito para usted y para mí. Amén. Hay un propósito y hay un plan. Hay un llamado de parte de Dios. Ahora hay una gran pregunta que me surge de eso. ¿Y cuántos hoy han respondido a ese llamado de Dios? Tal vez tú dirás, pero es que yo no sé cuál es el llamado de Dios a mi vida en estos momentos. Otros tal vez ya lo tienen, ya saben cuál es el llamado de Dios. Y lo vamos a tener ahí, cada uno lo va a tener ahí para cada uno la respuesta. ¿Cuántos hoy han respondido a ese llamado de Dios? Amén. Amar a Dios no se trata únicamente de asistir a la iglesia de domingo a domingo, o los miércoles, de miércoles a miércoles, o venir a un culto de intercesión, a un espacio de ayuno, de oración, a lo que la iglesia tenga estipulado. Eso simplemente son actividades, momentos muy importantes en los que necesitamos compartir para unirnos como familia, ¿cierto? Pero amar a Dios no se trata únicamente de asistir a la iglesia cada 8 días o que se programe la reunión. Esto va mucho más allá, mis hermanos, e implica algo muy fundamental en nuestra vida: la obediencia a su palabra. Por aquí empezamos a amar a Dios. ¿Obedeciendo qué? La palabra de Dios. Nuestra relación con Él se refleja en nuestra vida diaria. La relación de Dios se refleja con cada uno de nosotros. ¿En cuánto está esa comunión con Dios? Amén. En nuestras decisiones, actitudes y en el compromiso sincero de vivir conforme a lo que Dios nos enseña. Amén. Y quiero enfatizar en esas 3 palabras: decisiones, actitudes y ¿qué? Compromisos. En esas 3 palabras, pues, y puede ser muchas más, pero hoy nos vamos a enfocar en estas 3. En esas 3 palabras, usted y yo también demostramos si amamos como debemos de amar a Dios. Amén. ¿Por qué decisiones? Proverbios capítulo 14-15, lo leo a favor de ustedes. Dice: el simple todo lo cree, pero el prudente mira bien sus pasos. Proverbios capítulo 14, versículo 15 dice: el simple todo lo cree, pero el prudente mira bien ¿qué? Sus pasos. En el contexto de este versículo nos habla de las decisiones. Amados, ¿cómo estamos nosotros tomando nuestras decisiones hoy en día? Recuerden que amar a Dios implica que Él debe estar en todas nuestras decisiones. ¿Solo en algunas? No, en todas nuestras decisiones. Desde el momento que tú y yo nos levantamos, desde que tú y yo abrimos los ojos, desde ese momento en nuestra vida empezamos a tomar decisiones.
Amén. Yo decido o quedarme en la cama acostado, o yo decido levantarme, Así es. yo decido ir al baño. Tomamos decisiones, ¿cierto? Todo el tiempo tomamos decisiones, pero nuestras decisiones deben de estar conectadas a Dios, y de esa manera usted y yo demostramos que amamos a Dios. Amados, yo no sé hoy cuántos tengan que tomar decisiones difíciles, porque hay decisiones que duelen, ¿cierto? Hay decisiones que humanamente nosotros nos van a doler, o nos van a costar. Pero si usted toma esa decisión de acuerdo a lo que Dios le enseña, la palabra de Dios, créame que no va a ser tan doloroso, no va a ser tan difícil. Entonces, a los que aman a Dios, entonces cuando tú y yo amamos a Dios, tomamos decisiones de acuerdo a la voluntad de Dios. Lo que pasa es que muchas veces en nuestra emoción humana nosotros queremos muchas cosas, ¿cierto? Nosotros que anhelamos muchas cosas. ¿Quién no quiere económicamente? ¿Quién no quiere tener dinero? ¿Quién no quisiera tener carro, casa? ¿Cierto? Muchas cosas. Pero eso implica obediencia a la palabra de Dios al momento de tener decisiones. La otra palabra es ¿qué? Actitudes. No aptitudes con P, sino actitudes con C. Recuerden que hay una diferencia entre esas dos palabritas, pero en este caso es actitudes, comportamiento. Nuestro comportamiento demostramos si amamos a Dios. Amén. Filipenses 4:8, lo leo a favor de ustedes. Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna y si hay algo digno de alabanza, ¿en esto qué? Pensar, dice la palabra de Dios. Debemos de meditar cómo es nuestra actitud frente a los problemas, a las dificultades. Cómo es nuestra actitud, amada iglesia, cuando hay problemas en nuestros hogares, en nuestras familias. Porque recuerde, en una ocasión les compartía que eso es inevitable no vivirlo, ¿cierto? Es inevitable no tener dificultades y problemas. Pero como hijos de Dios, a los cuales el Señor nos ha hecho un llamado, y dentro de ese llamado está el amar a Dios con todo nuestro corazón. ¿Cómo está nuestra actitud? ¿Cómo están nuestras actitudes? ¿Cómo está nuestra actitud como hijos de Dios en nuestro trabajo, en nuestro estudio, con nuestros vecinos, a nuestro alrededor? Actitudes. Y la otra palabra es compromiso. Primera de Corintios capítulo 15, 58, los comparto a favor de ustedes. Dice la palabra del Señor: por tanto, mis amados hermanos, estad firmes, constantes, abundando siempre en la obra ¿de quién? Del Señor, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es ¿qué? En vano. Y aquí vemos el compromiso. Vamos a nuestro compromiso delante de la obra del Señor. Verdaderamente quiero compartirles algo a manera personal y les comparto que cuando he tenido el privilegio del Señor, la oportunidad del Señor servirle a Dios, me he sentido muy bendecido. Amados, para aquellos hermanos que son bautizados y que han podido vivir esta oportunidad de servir a Dios, creo que van a entender esta parte. Cuando uno sirve a Dios es algo maravilloso, pero cuando por alguna circunstancia de la vida dejamos de servir a Dios, duele y entristece nuestro corazón. Yo en lo que yo llevo de la vida cristiana hasta el momento, solo hubo un momento, solo un espacio de casi un año en el que no servía al Señor, pero no porque estaba en pecado o porque
porque estaba alejado, sino, pues yo iba a la iglesia, ¿cierto? Sino porque me ha trasladado de un lugar a otro. Entonces estaba recién llegado a otra iglesia. Entonces estaba pues adaptando, mirándome a conocer, compartiendo. Y yo veía a los hermanos cuando servían y me daba dolor en el corazón no poder hacerlo. Cuando tú y yo estamos dispuestos a servir al Señor, demostramos también amar a Dios como debe de ser. ¿Ve? Y yo les invito. El reino de los cielos sufre violencia, pero solamente quienes los arrebatan, los valientes. Cuando usted y yo tomamos decisiones a servir a Dios, estamos siendo valientes, amados. Que en el diaconado, que en la alabanza, en la predicación, hay muchas cosas por cuales servir al Señor. Hay muchas. Y el Señor se siente agradado por el servicio de cada uno de nosotros. Amén. Entonces, les invito a que adquiramos compromiso delante de Dios para amarle a Él. Amén. Como debemos de amarle. Continuamos en el versículo 29. Miren lo que dice la palabra del Señor. Porque a los que antes conoció, también los que predestinó, para que fuesen hechos que conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre quienes, entre todos nosotros, que Él sea el primogénito entre cada uno de nosotros también. Amén. Quiero compartirles algo. Indagué un poquito sobre la palabra predestinar. Y la predestinación se deriva principalmente del griego proorizo, ¿sí? Que significa determinar de antemano, ¿sí? O sea, que quiere decir que antes de, ya Dios tenía algo plasmado en el plan soberano de Dios. Amén. Amén. Y el mismo texto del versículo 29 nos habla de que fuéramos hechos conforme a la imagen de su Hijo, de nuestro Señor Jesucristo. Eso quiere decir, amados hermanos, que necesitamos ser imitadores ¿de quién? De Cristo. Necesitamos imitar a Jesús en nuestra vida. 1 Corintios 11:1 dice: sed imitadores de mí, así como yo soy de Cristo. O sea que es posible. ¿Cuántos no lo creen? Amén. Es posible ser imitadores de Cristo. Amén. Es importante entender que en su máxima gloria, en su máxima majestad, nadie va a ser tan perfecto como nuestro Señor Jesucristo. Pero podemos imitarlo. Amén. Podemos alcanzar a imitar su forma de ser, su forma de pensar, su forma de actuar, su forma de hablar. Amén. En todas las áreas. Versículo 31 dice que vemos dos preguntas muy importantes. ¿Qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra qué? Contra nosotros. En ese texto quiero compartirles un poquito del contexto que vivían los creyentes en Roma, los cristianos en Roma. Yo voy a tocarles tres cositas. La primera, persecución y rechazo social. La iglesia de Roma en ese entonces, cuando Pablo escribía a los romanos, sufría persecución y rechazo social. Y no es nada indiferente a lo que nosotros hoy en día vivimos. ¿Ves? Aunque la persecución oficial por parte del Imperio Romano, como la de Nerón, aún no era generalizada cuando Pablo escribió Romanos, aproximadamente en el año 57 después de Cristo, los cristianos ya enfrentaban rechazo, discriminación y presión social. Eran considerados una secta peligrosa, diferente y a menudo malentendida por los judíos y los romanos. Eso es lo que se vivía en ese entonces, ¿sí? Allá en Roma. Lo segundo es que había conflicto entre los judíos y los gentiles convertidos, ¿sí?
Y hoy en día, tristemente, en la iglesia del Señor, muchas veces se ven conflictos y se ven diferencias. En la iglesia romana de Roma había tensión entre creyentes judíos y gentiles. Algunos creyentes judíos aún intentaban imponer la ley mosaica. Recuerden que la ley mosaica es la que escribió Moisés, ¿sí? Inspirada por Dios. Mientras que los gentiles eran nuevos en la fe y no entendían muchas de las tradiciones, Pablo en su carta busca unificar y enseñar que todos son justificados por la fe en Cristo y no por obras de la ley. Amén. Entonces, les estoy compartiendo el contexto de todo lo que se vivía en ese entonces y el por qué Pablo pone estas preguntas en este versículo 31. El otro punto era el sufrimiento por la causa de la fe. Amén. En el capítulo 8, Pablo reconoce que los creyentes están sufriendo. Y en el versículo 18 nos habla sobre los sufrimientos del tiempo presente. Pero les anima diciendo que nada se compara con la gloria venidera, amados. Esta mañana, de parte del Señor, se los digo con mucho amor y mucho respeto, pero nada de lo que estamos viviendo se va a comparar con la gloria que el Señor tiene para usted y para mí. Amén. Muchos están siendo rechazados por sus familias, perseguidos o empobrecidos por seguir a Cristo. Eso vivían ellos y eso es una realidad que hoy vivimos usted y yo. Amén. Damos gloria y honra al Señor que hasta el momento en nuestro país nos es permitido aún compartir la palabra del Señor. Pero hoy hay muchos anhelando poder estar en estos momentos en el lugar que tú y yo estamos. Entonces, en este texto, en ese versículo, viendo todo lo que se vivía en la iglesia de Roma en ese entonces, Pablo les decía: ¿qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Amén. Versículo 32. El que no ¿qué? El que no escatimó ni a su propio hijo. Parémoslo ahí un momento, mis hermanos, en esta coma. Ni a su propio hijo. Todos somos padres aquí, ¿cierto? Difícil donde nos digan a nosotros que para salvar a Medellín tenemos que dar a nuestros hijos en vida. Yo creo que ninguno, ¿cierto? Todos diríamos que no, imposible. Imposible que me venga a querer a Julieta por pago por la vida de Colombia, por la vida del mundo. Yo, en mi humanidad, digo que no, ¿cierto? Uno siempre va a escoger la familia. En el trabajo, en mi trabajo, yo hago parte de los procesos de selección para contratación, y el psicólogo siempre cuando entrevista a alguien les hace una pregunta y les hace la siguiente pregunta: si tú fueras el conductor de un tren y hay dos vías, una hacia la derecha y otra hacia la izquierda, no hay más rutas, solamente la derecha y la izquierda, y en las vías del tren a la derecha están amarrados 5 familiares tuyos, ¿cierto? Y a la izquierda hay 20 personas, pero que no son familiares de nosotros y están amarrados. Entonces el psicólogo siempre les dice: ¿usted hacia dónde coge el tren? Y es una pregunta difícil, porque no, pues aquí hay 20 personas, tienen vida, pero aquí están las 5 personas que yo más amo. Por lo general, casi siempre, amados hermanos, por lo general, todos tiran para el lado derecho, para el lado de la familia. Siempre. No ha habido ninguno hasta el momento de casi más de 100 contrataciones que hemos vivido durante este año. Ninguno ha pegado para el lado izquierdo, donde están las 20 personas desconocidas. Y es que psicológicamente él evalúa muchas connotaciones pues, de esa pregunta, pero yo no indago pues ya más allá porque no lo manejo. Pero a lo que voy es que siempre nuestro corazón va a estar más inclinado a nuestra familia, ¿cierto? Pero amados, los que aman a Dios verdaderamente
también entienden ese principio maravilloso que hizo nuestro Dios por amor a usted y a mí, que entregó a su Hijo por cada uno de nosotros. En el versículo decía: el que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con él todas las cosas? Entonces es importante evaluarnos. Si Dios fue capaz de dar su propio Hijo, ¿cómo no va a ser Dios también capaz de darnos todas las cosas que le pidamos a Él? Pero en el plan soberano de Dios, en la soberanía de Dios, no todo lo que nosotros queramos lo va a entregar, porque hay un llamado especial. Amén. Es la máxima expresión de amor, entregar la vida de su Hijo unigénito, de manera libre y sin dudarlo, por amor a ti y a mí. Vamos a ver esta frase. Confiar en Dios es tener la certeza de que algo existe, aun cuando no se pueda ver. Amén. Es estar totalmente seguro de que se recibirá lo que se espera y estar convencido de que Dios cumplirá ¿qué? Sus promesas. Es un versículo muy especial, Juan 3:16. ¿Cuántos no se lo saben? Todos, yo creo que todos no lo saben. Porque de tal manera que amó Dios al mundo, que ha dado su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él crea no se pierda más que. Este versículo lo utilizamos para evangelizar, para compartir la palabra de Dios. Lo utilizamos mucho, ¿cierto? Pero muchas veces no lo profundizamos. Y hoy quiero que compartirles un poquito más a fondo de este versículo. Y vamos a ver un poquito del análisis léxico y gramatical clave de este versículo, ¿sí? Compartirles un poquito más desde allá, desde la sola escritura, lo que se debe comprender sobre este testigo, sobre este versículo, perdón. Entonces el versículo dice: porque de tal manera amó Dios al mundo. Y la palabra porque en el griego significa gar. Esto conecta con lo anterior, explicando la razón por la cual es necesario creer y nacer de nuevo, ¿sí? Necesitamos creer y nacer de nuevo. La palabra de tal manera viene y significa autos. Esto significa expresión que señala la magnitud y forma del amor de Dios, no solo cantidad, sino calidad y modo, ¿sí? Eso quiere decir que el amor de Dios es tan calidoso que usted y yo no hay en la tierra con que compararlo. La palabra amo viene del egapese, que significa tiempo aoristo, indicando un acto puntual y decisivo de amor. El verdadero agapo implica un amor sacrificial y voluntario. Eso fue lo que hizo Dios, nuestro Señor Jesucristo. Tuvo un amor por ti, por mí, sacrificial y voluntario. La palabra al mundo aquí significa a la humanidad en general, incluyendo a pecadores y enemigos de Dios, sin distinción de raza o estatus. ¿Sí? El amor de Dios es para todos. Una cosa ya muy diferente es que usted y yo, cuando creemos en Dios, le reconocemos como nuestro único Señor y Salvador Jesucristo, ya comenzamos a vivir otro espacio diferente en nuestra vida. Amén. Dios ama a todos, absolutamente a todos. Al pecador, al ateo, a todos ama al Señor, ¿sí? Pero este amor no implica amar el pecado. Dios ama absolutamente a todos, pero no ama el pecado. Amén. Que quede muy bien claro eso, mis amados hermanos. Ama al pecador, mas no al pecado.
Ha dado, la palabra ha dado, del cone, significa donar de manera voluntaria y implica una entrega total, ¿sí? Y Dios no nos dio a nuestro Señor Jesucristo de a poquitos, o nada más para un espacio y ya, un momento de la vida y de la historia de la humanidad. Dios nos lo ha dado en su totalidad. Hay una entrega total de nuestro Señor Jesucristo. Jesucristo no fue y se dejó lacerar solamente y ya. Lo laceraron y lo crucificaron por amor a usted y a mí. La palabra hijo unigénito viene del monogénesis y significa único en su clave, no creado sino eterno, de la misma naturaleza del Padre. Por eso es hijo unigénito, porque solamente viene del Padre. La palabra cree, rápidamente, dice no solo creer intelectualmente, sino confiar y depender completamente de Jesús. La palabra no se pierda, dice, viene del apolaitai, destrucción espiritual y separación eterna de Dios, ¿sí? Recuerde que el diablo vino para robar, matar y destruir, ¿sí? Y genera una enemistad entre tú y nuestro Dios. Y vida eterna viene del zoes, aionis, vida en comunión con Dios desde el momento de creer y para siempre. Amén. Entonces, si uno se pone a estudiar todo esto a más profundidad, uno se da cuenta que realmente hasta el momento de lo que yo he podido vivir en la tierra, no he podido ver palabras que describan realmente el amor de Dios en nuestra vida. Amén. Es maravilloso, amada iglesia. En el versículo 33 al 37 encontramos una serie de interrogantes y su respuesta. Pero básicamente ser fiel a Dios puede costar la vida, pero vale la pena. ¿Cuánto lo creen? Amén. También dice y habla de que la fe auténtica permanece incluso en medio del sufrimiento. Yo se los he compartido. Amén. De que el cristiano debe estar dispuesto a sufrir por causa de Cristo, sabiendo que nuestra recompensa es que eterna y maravillosa. Dios no nos promete una vida sin pruebas, sino su amor en medio de ellas. ¿Cuánto lo creen? Amén. Recuerde de vivir en fe. Como dice Hebreos 11:1, después la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Amén. Vamos al versículo 38, capítulo 8 que estamos estudiando. Y dice la palabra del Señor: por lo cual estoy ¿qué? Seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, versículo 39, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá ¿qué? Separar del amor de Dios, que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. Y aquí hay algo muy importante que hemos de resaltar de Pablo. El versículo 38 dice: por lo cual estoy seguro. Creo que esa palabra es clave en nuestra vida, amados. En el plan soberano de Dios, nosotros amar a Dios debemos de estar ¿qué? Seguros. Entonces yo les pregunto, ¿y por qué muchas veces nos vienen las tormentas y dudamos? Porque ha faltado en nuestra vida estar ¿qué? Seguros. Por eso les compartí ahorita sobre las decisiones, las actitudes y el compromiso. Y en todo esto nosotros debemos de vivir seguros.
Y seguros, ¿por qué? Porque entendemos a profundidad de la palabra de Dios de que ninguna de todas esas cosas que nos describe estos versículos nos van a separar del amor de Dios. Amén. Aquí nuevamente reafirmo y confirmo, aquello de que es inevitable que tú y yo vivamos en la tierra, porque siempre va a estar la muerte, la vida, los ángeles, principados, potestades, lo presente, todo lo que vivimos, lo que ha de venir, y que todo esto no nos va a separar del amor de Dios. Amén. Debemos detenernos por un momento y recordar aquel punto de partida en que nuestra vida fue marcada. Y yo quiero que hoy hagamos un ejercicio. Cerremos nuestros ojos por un momento. Yo les invito a que cerremos nuestros ojos. Y por un momento yo les voy a invitar a que recuerden ese momento en el que Dios marcó nuestra vida, en que Dios nos llamó y en el que que alguien habló de Dios a nuestra vida. Yo creo que tú y yo recordemos ese momento. Tal vez algunos estaban en un parque sentados y vinieron y compartieron de su vida. Tal vez otros en medio de la enfermedad les compartieron de Dios a su vida. Tal vez otros en medio de dolor, dificultades económicas, le compartieron de Dios en su vida. Solo por un momento de corazón, mis amados hermanos, con toda sinceridad, recuerden ese momento en que les compartieron de Dios en sus vidas. Amén, amén. Todos recordaron ese momento en que Dios le compartieron de Dios en su vida, ¿cierto? Empezamos a vivir y a experimentar algo que se llama nuestro primer amor a Dios, ¿sí? Que lastimosamente por muchas cosas hemos dejado perder. El momento en que permitimos que el amor de Dios entrara en nuestro corazón fue ese primer amor imprescindible y transformador, que nuestra vida se llenó de esperanza, gozo y paz. ¿Cuánto lo creen? Amén. Todos recuerdan que cuando recién comenzamos a caminar con Jesús, todos, absolutamente todos, no nos perdíamos ni un culto. Como hijos de Dios nunca nos perdíamos un ayuno, no nos perdíamos ninguna de las actividades que se pronunciaban en la iglesia. En ese primer amor, yo creo que todos, absolutamente todos los días estudiábamos a profundidad la palabra de Dios, porque queríamos saber más y más de ese Dios de amor, de ese Dios de misericordia. Amén. Pero en el plan soberano de Dios, amada iglesia, está en que usted y yo vivamos siempre ese primer amor. Amén. En que usted y yo no dejemos de vivir el primer amor, ese primer amor que sentíamos, esa pasión, ese deseo que sentíamos por nuestro Dios cuando le conocimos. Amén. Entonces fue desde ese primer amor imprescindible y transformador que nuestra vida se llenó de esperanza, gozo y paz. Solo el amor de Dios puede decirnos con ternura y poder: tú eres mi hijo. Amén. Y en el plan soberano de Dios, hoy Él quiere decirte: tú eres mi hijo. Amén. Pero cuando tú escuches esa palabra de tú eres mi hijo, tú lo profundices y entiendas el peso y el valor que tiene eso, amados. Que cuando el Señor nos diga tú eres mi hijo, es porque hay una bendición muy grande. El salmista, en Salmo capítulo 2, que lo va a leer a favor de ustedes, en el versículo 7 al 9, en la versión nueva, versión internacional, dice: yo proclamaré
el decreto del Señor. Mire cuál es el decreto del Señor. Tú eres mi hijo. ¿Tú qué? Eres mi hijo. Tú eres mi hijo. Me ha dicho, hoy mismo te he engendrado. Versículo 8 dice, pídeme y como herencia te entregaré las naciones. Tuyos serán los confines de la tierra. La gobernarás con puño de hierro y la harás pedazos como vasijas de barro. Entonces, amados hermanos, en el plan soberano de Dios está el que tú y yo seamos sus hijos. Pero el ser hijos de Dios demanda todo esto que hemos visto. Demanda el saber tomar decisiones, cómo es nuestra actitud y cuál es el compromiso que usted y yo debemos de tener para lograr ser hijos de Dios, para lograr recibir ese título, ese llamado tan hermoso que le hace Dios aquí, que nos expresa, el salmista en capítulo 2. Tú eres mi hijo. Y de acuerdo a eso, como les compartí ahora, de acuerdo a eso, en la soberanía de Dios, para Él no es imposible darnos lo que tú y yo le pidamos. Pero si en su soberanía y su voluntad hay cosas que nosotros le estamos pidiendo, pero que Él no quiere para nosotros, Él no nos las va a dar. Por más que nos duela, por más que nos pongamos a llorar, a hacer pataletas, Él no nos las va a dar. Porque la voluntad de Dios es perfecta. Amén. La voluntad de Dios es maravillosa, amados hermanos. Y a manera de conclusión de este mensaje, mis hermanos, Juan 3:16 nos recuerda que el amor de Dios no se mide en palabras. El amor de Dios no se mide en palabras, sino en la cruz. Y Romanos 8 nos asegura que ese mismo amor que nos salvó es el que hoy nos sostiene, nos levanta y nos guarda. Amén. ¿Cuántos lo creen? Amén. No importa la prueba, el dolor o la lucha, nada, absolutamente nada podrá separarnos de ese amor de Dios. Y si Dios no escatimó ni a su propio Hijo por cada uno de nosotros, ahora ustedes creen que el Señor nos va a dejar solos. ¿Cierto que no? Jamás. Así que hoy salgamos de este lugar confiando en que nuestra vida está en manos de ¿quién? De Dios, que nos amó primero, que nos llamó por nuestro nombre y que nos promete estar con cada uno de nosotros, ¿saben? Y que nadie ni nada nos podrá apartar del amor de Dios. Amén. Amén. Este es el mensaje que hoy queríamos compartir con ustedes, que el Señor quería hoy compartirles y traer a colación a nuestra vida el plan soberano de Dios a nuestro corazón. Amén. No hay absolutamente nada que nos va a apartar del amor de Dios. Solamente su amor y su voluntad. Quiero, antes de que terminemos, resaltar algo muy importante. Que debemos de tener muy presentes, amados. Dice la palabra del Señor en el mismo libro de Romanos, capítulo 10. Les invito allí para que lo leamos todos juntos. Hay 2 capítulos más adelante de lo que estamos compartiendo. Romanos capítulo 10, versículo 1. Solamente vamos a leer el versículo 1. Dice la palabra del Señor: hermanos, ciertamente el anhelo de mi corazón
Y mi oración a Dios por Israel es para qué? Salvación. Hermanos, ciertamente el anhelo de mi corazón y mi oración a Dios por Israel es para salvación. Salvación. Y esta palabra de salvación nos compete a cada uno de nosotros también. Dentro del plan soberano de Dios está en que tú y yo seamos salvos. Amén. Y todo lo que compartimos ahora y lo que vimos y lo que leímos, todo eso hace parte de un conjunto de cosas que nos van a ayudar a que usted y yo, cada uno, seamos salvos. Una salvación para vivir con nuestro Señor Jesucristo y con Dios por toda la eternidad. Amén. Yo no sé tú, pero yo anhelo esa eternidad con Dios. Amén.